Bloque 2. Estructura de la naturaleza. Este bloque está dividido en dos grandes temas: factores ambientales y flujo de materia y energía. En el tema 1 veremos como subtemas ecosistema, factores bióticos y abióticos, población y comunidad. En el tema 2 veremos los subtemas relaciones tróficas y ciclos biogeoquímicos. Primero que nada, tenemos que entender qué es el ambiente. El ambiente puede ser de dos tipos: natural o cultural. El ambiente natural es también conocido como medio ambiente, aunque también cuando solo decimos la palabra ambiente, nos estamos refiriendo al medio ambiente natural. El medio ambiente o el ambiente natural o simplemente ambiente es todo aquello que es parte de la naturaleza que nos rodea, tanto lo vivo como lo no vivo, como la luz, las nubes, el aire, los animales, las plantas y el suelo. En cambio, el ambiente cultural es todo aquello que fue creado por el ser humano, como ciudades, carreteras, sillas, mesas, medios de transporte, medios de comunicación, incluyendo también las relaciones sociales entre las personas, es decir, todo aquello que nos rodea, pero que fue creado por el hombre y no por la naturaleza. Esto es el ambiente cultural. Un ejemplo de la importancia de tener un buen ambiente cultural se ve reflejado en los volantes de trabajo, donde se ofrecen buenas condiciones laborales, tanto del inmobiliario, o sea, la infraestructura del lugar, por ejemplo, la limpieza del espacio, ventilaciones, servicio, tanto como sociales, es decir, buen trato, prestaciones, etc. Por ello, en muchos anuncios se ve la leyenda buen ambiente de trabajo, lo que resulta atractivo para las personas que buscan un puesto laboral. He aquí la importancia de tener un buen ambiente cultural. Cuando tenemos un ambiente cultural óptimo, podemos tener todos los servicios, limpieza, espacios, buena infraestructura, pero también podemos tener buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo o de escuela. Bien, en este curso solo nos vamos a enfocar del medio ambiente, o sea, del ambiente natural. Esto lo quiero aclarar porque muchas veces los alumnos confunden el concepto de ambiente cultural con el de ambiente natural y ponen ejemplos que corresponden al ambiente cultural. Nosotros solo nos enfocaremos al medio ambiente, o sea, al ambiente natural. No nos vamos a enfocar al entorno, a las ciudades, a las casas, a las relaciones sociales. No, eso no lo vamos a ver. El medio ambiente está integrado por factores y pueden ser de dos tipos: factores bióticos o biológicos y factores abióticos. Los factores bióticos son aquellos que están vivos. Es toda materia viva, organismos unicelulares y pluricelulares, productores, autótrofos, consumidores o heterótrofos y degradadores. Los factores abióticos, en cambio, son factores no vivos, que no tienen vida, como la energía, la luz solar y temperatura, la presión atmosférica, el viento, el agua, el sustrato, las sales minerales, el fuego, entre otros. Aquí vemos una imagen. ¿Cuántos factores bióticos pueden ver en esta imagen? Los factores abióticos pueden ser de varios tipos. Uno de ellos es la energía. La energía es la medida en forma de luz o calor de la capacidad
para producir un efecto en procesos vitales. Otro factor abiótico es la presión atmosférica. Otro factor abiótico es el viento. El agua también es un factor abiótico porque no tiene vida. El sustrato también es un factor abiótico importante. En este caso vemos el suelo. Se le llama sustrato porque es el lugar en donde se desplazan los seres vivos y en donde llevan a cabo todas sus actividades. Las sales minerales también son factores abióticos y son importantes para la nutrición de los suelos y para el consumo también de los seres vivos. Todos estos factores abióticos son indispensables porque producen un impacto en los organismos vivos, en sus procesos fisiológicos. Antes de proseguir, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a estudiar en ecología. Si recuerdan, en biología vimos los niveles de organización de la materia. El elemento más pequeño de la materia es el átomo. Claro que el átomo está compuesto por varias partículas subatómicas, pero tomaremos al átomo como referencia como el elemento más pequeño de la materia. Varios átomos forman moléculas, varias moléculas forman macromoléculas. Las macromoléculas son, por ejemplo, los lípidos, los carbohidratos o azúcares, las proteínas, el ADN, etc. Varias macromoléculas forman las células. Varias células forman tejidos, varios tejidos órganos, varios órganos sistemas, y los sistemas forman aparatos, y todo esto en conjunto forma a un individuo que es un ser único e indivisible. Cada parte de un individuo no es independiente, sino que tienen que formar en conjunto a un solo ser. Varios individuos forman una población. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie. Varias poblaciones de diferentes especies forman una comunidad. Varias comunidades forman un ecosistema, junto con los factores abióticos. Varios ecosistemas forman la biosfera, que es la parte viva de la Tierra, y la biosfera junto con la hidrosfera, la geósfera y la atmósfera forman al planeta Tierra. Y nosotros en ecología vamos a empezar a estudiar a partir de población. Todo esto ustedes ya lo estudiaron en la materia de biología. Ahora lo que nos interesa es a partir de población. Nosotros en este curso vamos a estudiar a partir de población en adelante. Población. Para que ustedes entiendan la diferencia, les puse el siguiente esquema. Aquí vemos a un gorrión que es un individuo de una especie. Varios individuos de la misma especie forman una población. Varias poblaciones de diferentes especies forman una comunidad. O sea, una comunidad está formada por varias poblaciones de lobos, de varias poblaciones de aves, de varias poblaciones de caracoles, de varias poblaciones de ratones, de varias poblaciones de flores, de varias poblaciones de plantas, etc. Una comunidad solo lo constituyen los factores bióticos, o sea, los factores vivos. Pero si a esta comunidad le añadimos los factores abióticos, que son, como ya vimos, luz solar, vientos, humedad, nubes, sustrato, etc., entonces tendremos un ecosistema. Un ecosistema son todos los factores bióticos y abióticos en una región determinada o en un área determinada. Esa es la diferencia entre comunidad y ecosistema. El ecosistema no solo contempla a las comunidades de seres vivos, sino también contemplan a su entorno,
o sea, a los factores abióticos. Prosiguiendo con el estudio de la población, ¿cuáles son las características de la población? Tamaño, densidad, distribución por edad y sexo, tasa de natalidad, mortalidad, migración, que se constituye de la inmigración y la emigración, y la tasa de crecimiento. Vamos a estudiar una de las características de la población más importante, que es la distribución. De acuerdo a los recursos que el ambiente les provee y a las relaciones entre los individuos, los integrantes de una población se pueden distribuir de la siguiente manera. Tenemos a la forma agrupada o agregada como la más común. En este tipo de agrupación, los individuos de una población tienden a formar grupos, manadas o cardúmenes. Los individuos se agrupan en donde los recursos son más abundantes. El otro tipo de distribución es la distribución uniforme, que es rara y se debe a una competitividad territorial entre las especies. Por ejemplo, los pinos secretan toxinas que afectan a otras plantas. Los individuos suelen estar lo más distanciados posibles los unos de los otros. Otro ejemplo de distribución uniforme es en los cultivos, como en un campo de trigo, ya que se busca aprovechar al máximo los recursos del área. Por último, tenemos a la distribución al azar, que es aún más rara. Aquí cada individuo se ubica independientemente de los demás individuos. Se dice que es rara porque generalmente en la naturaleza una población se tiende a agrupar. Además, una distribución de este tipo supone una abundancia de recursos de forma homogénea en toda el área donde se mueven los individuos, lo cual tampoco es común en la naturaleza. Otra característica de la población es la mortalidad, que se define como la disminución porcentual de una población debido a individuos que mueren en un lapso determinado. La mortalidad puede ser mínima, que son por factores fisiológicos, o sea, por vejez o enfermedades propias de la especie, y de tipo ecológica, o sea, que se debe a los depredadores o al clima. Otra característica de la población muy importante es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se saca de la siguiente manera. Por ejemplo, la población al final de un año, o sea del 2015, y el número de nacimientos al final del siguiente, por ejemplo el 2016. Se le resta las muertes del 2016 y se le suma el saldo migratorio. Entonces, población del 2015, le sumamos nacimientos del 2016, le restamos el número de muertes del 2016 y le sumamos el saldo migratorio, el cual se saca restando a la emigración, o sea, el número de individuos que entraron a la población menos el número de individuos que salieron de la población. Y esto nos da un crecimiento neto de la población del año en estudio. Otra de las características de la población es el crecimiento poblacional. La definición de crecimiento poblacional es la siguiente: es aquel incremento de una población en un transcurso de tiempo, el cual está limitado por la natalidad, mortalidad y la distribución por edades. En algunos países, sobre todo en los desarrollados, como vimos en el curso de geografía, la población está envejeciendo y también, por lo tanto, está disminuyendo su crecimiento poblacional, sobre todo en países desarrollados. Pero ¿cuáles serán los factores que limiten un crecimiento poblacional? Los factores limitantes pueden ser enfermedades, falta de alimento o disponibilidad de alimento, la presencia de depredadores, las circunstancias climáticas, también el clima, dependiendo de qué tan severo sea, puede diezmar una población.
la competencia con otras especies. Todos estos son factores que limitan el crecimiento poblacional. ¿Serán los mismos factores para el ser humano? Enfermedades, podríamos decir que sí. Alimento. Actualmente no hay escasez de alimento, aunque algunas poblaciones lo están sufriendo. No tenemos depredadores. El clima también puede influir. Y la competencia con otras especies. En realidad no tenemos otra especie con la que podamos competir, pero podría ser competencia entre nosotros mismos. El crecimiento poblacional también puede verse desde la perspectiva de dos conceptos: el potencial biótico y la resistencia ambiental. El potencial biótico es el máximo tamaño ideal de una población sin contar los efectos negativos y con disponibilidad constante de recursos, es decir, hasta dónde puede crecer la población si tuviera todos los recursos disponibles. Y la resistencia ambiental se define como la suma de factores limitantes del ambiente que restringen el crecimiento poblacional, de tal manera que es de la forma en la que, entre comillas, la naturaleza se resiste a un sobrecrecimiento, a una sobrepoblación de una determinada especie. Entonces, para sacar la resistencia ambiental, le restamos al potencial biótico a lo máximo que puede crecer una población, le quitamos el aumento real de esa población. Esta resta refleja lo que la naturaleza se resiste, o sea, la resistencia ambiental. En general, las poblaciones pueden tener en ecología dos tipos de patrones de crecimiento. La primera es el patrón de crecimiento en J o exponencial. Este tipo de crecimiento poblacional se da en forma explosiva y es característico de organismos de rápida reproducción como ratones, bacterias y virus. Se da de forma acelerada, de una forma muy exagerada, aumenta la población. Generalmente, los organismos que tienen este tipo de crecimiento rápido agotan los recursos y tienden a disminuir rápidamente una vez que hayan alcanzado el máximo. Incluso pueden llegar a extinguirse o estar a punto de extinguirse hasta que de nuevo los recursos vuelvan a ser disponibles. Otro tipo de patrón de crecimiento poblacional es el sigmoide o en S. Como su nombre lo indica, tiene la forma de una S y es característico de animales grandes, de mamíferos como elefantes, jirafas, entre otros. Es un tipo de crecimiento más equilibrado que se da en varias fases: crecimiento lento, crecimiento sostenido y estabilización. Después de la estabilización, la población suele fluctuar, como vemos en esta parte de la gráfica. Este tipo de patrón de crecimiento se da cuando una especie se asienta en un nuevo lugar. La fluctuación, o sea, cuando ya la especie, la población llega a una estabilidad y empieza a disminuir y aumentar, puede ser de dos tipos: estacional y cíclica. Una fluctuación, como ya habíamos dicho, es una serie de picos y valles en la gráfica de el número de individuos durante un tiempo determinado. La fluctuación estacional se da de acuerdo a las estaciones del año, ya sea si es primavera, verano, otoño o invierno. En algunas especies como liebres y linces, sobre todo si están en zonas templadas, suele haber picos en lo que es la primavera y tiende a disminuir en lo que es el invierno. Las fluctuaciones cíclicas, en cambio, se dan en un periodo más largo de tiempo, generalmente de años. Esto es característico de algunos insectos plaga, por ejemplo, las langostas. El incremento de la población
de las langostas suele darse en un periodo dependiendo de la especie, que puede ser en cada lustro, o sea, cada 5 años, o en cada década, cada 10 años. O sea, durante cada 5 o 10 años, la población de langosta o de otros insectos plaga se dispara, y es cuando ocurre esto que vemos en pantalla. A menudo vemos nubes de estos insectos volando sobre el cielo. ¿Cuáles son las relaciones dentro de una misma especie? A estas relaciones, o sea, digamos, la convivencia en una sola especie, se le llama relación intraespecífica. Intra, dentro de la misma especie. Puede ser generalmente de dos tipos: competencia y cooperación. La competencia es cuando un individuo generalmente lucha ya sea por una hembra o por un territorio, como vemos en la imagen. Dos ciervos están peleando, probablemente para aparearse. Otro tipo de competencia intraespecífica, que no es necesariamente tan violenta como la que vimos en la imagen anterior, es la de los pavos reales. Ellos compiten de una manera más elegante al exhibir sus plumas ante las hembras. Las hembras se aparearán con aquel pavo real que más le llame la atención, cuyo baile le parezca más atractivo. Un tipo de manifestación de la competencia intraespecífica es el marcaje de territorio. Aquí vemos a un gato marcando su territorio. A veces los gatos tienen comportamientos para marcar su territorio que a nosotros los humanos nos parecen caricias. Cuando un gato se les acerque y los acaricie con un costado de su cuerpo o su cola, quizá no es porque los quieran mucho, sino porque están marcando su territorio y están indicando que ustedes son de su propiedad. Otro tipo de relación intraespecífica es la cooperación. Así es, en la naturaleza también los individuos en una población cooperan. Un ejemplo de poblaciones que cooperan un individuo con el otro son las hormigas y las abejas. Aquí vemos a un grupo de hormigas haciendo un puente, cooperando, haciendo un trabajo en equipo para que puedan pasar de una hoja a la siguiente. Ahora bien, lo que vimos anteriormente se aplicará también a los humanos. También los hombres o mujeres competirán por su pareja. También las personas suelen competir por sus parejas, por salir con alguna persona. Quizá no tanto violentamente, pero puede ser de otro tipo de competencia. También las personas marcan su territorio, pero en un sentido más elegante, quizá en la forma de comportarse, en la forma de formar grupos con amigos. De alguna manera están marcando su territorio al tener un grupo de amigos con el cual identificarse.